en el tema 3 habíamos hecho este problema donde teníamos que transformar fuentes reales de tensión en fuentes reales de intensidad y viceversa. Y yo creo que quedó bastante claro, hubo muchas preguntas, pero eso siempre está bien, porque así podemos ver distintas formas de pensar de los compañeros. Entonces, yo creo que no quedó ninguna duda más sobre esto. Y dije que, bueno, que íbamos a empezar con el problema C9 de la colección, que a mí no me gusta demasiado, porque creo que no aporta mucho. Pero bueno, vamos a hacer, como son 6 casos, hacemos 2 o 3 máximos y pasamos al tema 4 de potencia y energía, que sí que tiene bastante más contenido. Entonces, vamos allá. En el C9 lo que nos dicen es que determinemos si es posible la tensión U e intensidad I o la relación entre ambas magnitudes en los terminales de cada uno de los circuitos mostrados en las figuras siguientes. Entonces, a ver cómo lo hacemos. Yo creo que lo más sencillo es que trabajemos directamente aquí. En el primer caso, vamos a ver el circuito, si llamamos a este circuito el circuito número 1, conocemos esta intensidad por la fuente independiente de intensidad, que son 2 amperios. Esta tensión la conocemos porque son 8 voltios, necesariamente, lo indica la fuente independiente de tensión. Y nos piden que calculemos esta U y esta I, o que veamos la relación que hay entre una y otra. ¿Qué podemos hacer entonces? Pues a mí se me ocurre que si aplicamos aquí la primera ley de Kirchhoff a este nudo, vamos a llamarle el nudo A, lo que obtenemos es que si por aquí entran I y se me van por una rama 2 amperios, por la otra tendrán que ir I menos 2, ¿verdad? Y luego, si aplicamos la primera ley de Kirchhoff de nuevo al punto B, lo que obtenemos es que por aquí vuelven pues, los I amperios, que eso lo podríamos haber dicho de aplicar la primera ley de Kirchhoff generalizada, ¿verdad? A una superficie que fuera de esta forma. Pues la intensidad, la suma de intensidades que salen tiene que ser igual a la suma de intensidades que entran, en este caso, y pues tendrían que entrar I amperios por el otro terminal. Bien, borro esto para no liarnos. Y lo que vamos a hacer entonces es, fijaos, conocemos esta tensión por el hecho de que circule una intensidad de I amperios a través de la resistencia de 10 ohmios, pues habrá una caída de tensión aquí que será 10 veces I de la ley de Ohm. Entonces, si yo aplicar aquí segunda ley de Kirchhoff, ¿qué me queda? Vamos a poner aquí como que esto es del circuito 1. Pues tenemos que menos U, porque va en sentido contrario, menos 8 voltios, que también va en sentido contrario, más 10I es igual a 0. Y yo creo que ya no podemos sacar más información de este circuito, porque fijaos, tenemos una fuente de intensidad en paralelo con una fuente de tensión, con lo cual sabemos la tensión que tiene esta fuente de intensidad, son 8 voltios también, pero es que no sabemos nada más, no podemos hacer nada más. Es decir, en este caso, en este primer caso, es imposible determinar exactamente cuánto vale la tensión U y cuánto vale la intensidad I. Simplemente podemos sacar pues esta relación que hemos obtenido de la aplicación de la segunda ley de Kirchhoff. Bien. Está claro, ¿no? Sí, muy bien. Pues vamos con el segundo circuito. Ya he dicho que no vamos a hacerlos todos, dejaré algunos para que lo hagáis vosotros en casa. Aunque ya digo, repito, que no aporta demasiado este ejercicio. Y diréis, ¿y para qué lo pones? Buena pregunta. Pues no sé, el año pasado lo hice y como tengo los apuntes ya bien estructurados, lo he mantenido. Pero no descarto eliminarlo para el año que viene. Pasamos entonces al segundo circuito. Lo mismo, nos piden que calculemos esta tensión y esta intensidad. Pues, ¿qué hacemos? Fijaos que ahora sí la fuente de tensión, la fuente de intensidad y la resistencia están en serie porque la intensidad que circula a través de ellas es única, impuesta además por la fuente de intensidad, que son 2 amperios. Por tanto, en el circuito 2 directamente podemos decir que la intensidad I va a ser igual a 2 amperios, porque me lo está imponiendo la fuente de intensidad. Ahora bien, para calcular la tensión U, nosotros sabemos que aquí tenemos una tensión de 7 voltios. En la fuente de intensidad
habrá una caída de tensión, pero que para nosotros es desconocida porque viene impuesta por el resto del circuito. Acordaos que la fuente de intensidad impone la intensidad que circula entre sus terminales, pero la tensión viene determinada por el circuito externo al que se conecta. Por tanto, como aquí no tenemos información del circuito externo, porque solo conocemos esta resistencia y estos 7 voltios, pero lo que hay más allá de los terminales A, B, no lo conocemos. Por tanto, aquí habrá una caída de tensión, vamos a llamarla U sub I. Bien, que no se nos olvide. Y por el hecho de circular 2 amperios a través de esta resistencia, habrá una caída de tensión concretamente de 5 por 2, 10 voltios en este sentido. Necesariamente en este sentido porque los 2 amperios circulan en este sentido tal y como indica la fuente de intensidad. Entonces, ahora lo que podríamos hacer es decir, bueno, pues lo de siempre, vamos a aplicar segunda ley de Kirchhoff. Si hacemos eso, lo que obtenemos es que la tensión U, que va en el mismo sentido que hemos dibujado, recuerdo que este sentido lo definíamos de forma arbitraria, U menos 7 voltios, más la tensión que caiga en la fuente de intensidad, que para nosotros es desconocida a priori, más U sub I, entonces, más los 10 voltios que caen en la resistencia. Y esto tiene que ser igual a 0. Como no tenemos forma ahora mismo, con la información de la que disponemos, de calcular esta tensión U sub I, tenemos dos incógnitas, una sola ecuación, es imposible que saquemos ninguno de estos dos valores. ¿Vale? El sistema no está determinado. Como preguntaba Marina, en este caso sí, fijaos que la intensidad que circula a través de estos tres elementos es la misma y por tanto estos tres elementos están conectados en serie. Como están conectados en serie, yo me podría llevar esta resistencia a la izquierda, no afectaría nada al problema y podría hacer una conversión de fuente real. Pero es que tampoco aporta nada porque seguiría teniendo solo una ecuación. ¿Vale? Este ejercicio no es de aplicación de transformación de fuentes reales. Simplemente es para saber, efectivamente, en una fuente de intensidad hay una tensión que es desconocida, como en este caso. Entonces, si no tenemos las ecuaciones necesarias para poder calcularla, pues no podemos hacer nada más de lo que hemos hecho aquí. Bien, vamos a hacer el circuito 3. Me dicen lo mismo y a ver qué podemos calcular así de forma sencilla. Pues fijaos, tenemos aquí 4 voltios de la fuente de tensión, por tanto, si yo aplicara la ley de Kirchhoff, que directamente ni hace falta porque yo sé que esta tensión y esta tensión es la misma, pues U en este caso va a ser igual a 4 voltios, porque está en paralelo con la tensión que me están pidiendo. ¿Y qué más? Pues fijaos, ahora tenemos una tensión de 4 voltios que al estar la fuente de tensión en paralelo con la resistencia, aquí tendré una tensión de ¿cuánto? Pues de 4 voltios también, ¿verdad? Todo el mundo ve que esta resistencia de 5 ohmios tiene una tensión entre sus terminales de 4 voltios. ¿Vale? Si no lo veis claro, en estos primeros problemas, lo que podéis hacer es, pues, segunda ley de Kirchhoff. Como no conozco esta tensión ni esta, segunda ley de Kirchhoff es aquí, sacamos que la resistencia está a 4 voltios y aquí volvería a aplicar la segunda ley de Kirchhoff, desconociendo a priori cuál es la tensión U sub I en esta fuente y sacaría que efectivamente son también 4 voltios. ¿Vale? ¿Sí? Por ejemplo, por poner un ejemplo aquí sencillo, estos dos elementos están conectados en paralelo y es fácilmente identificable. Y estos otros dos están conectados en serie porque la intensidad que circula por la fuente es la misma que circula por esta resistencia. No sé si borrar, bueno, lo mantengo. Si no vamos a trabajar con estos circuitos ahora mismo. Y en este quinto circuito, ¿hay algún elemento conectado en serie? Sí, tenemos conectados en serie esta resistencia con esta fuente de tensión, porque a través de ellos circula la misma intensidad. Y fijaos que esta conexión serie de una resistencia con una fuente de tensión está conectada en paralelo a la fuente de intensidad.
¿Por qué? Porque la tensión que tenga en esta resistencia y en esta fuente de tensión tiene que ser la misma que yo tenga aquí, si yo aplicara la segunda ley de Kirchhoff. De todas formas, no os machaquéis mucho con esto porque en el tema 5 vamos a estudiar más en profundidad conexión serie y conexión paralelo. Bien. Entonces, ¿qué estaba diciendo yo del circuito 3? Habíamos dicho que, sí, ya me acuerdo, que como teníamos la fuente de tensión en paralelo con la resistencia, aquí tenía yo también una caída de tensión de 4 voltios. Si yo tengo una caída de tensión de 4 voltios en la resistencia, sé cuál es la intensidad que circula a través de esta resistencia. ¿Cuánto será? ¿Quién lo dice? 4 quintos, efectivamente. Y no hablamos de cerveza, hablamos de amperios. Todo el mundo lo ve, ¿no? Ley de Ohm, 4 voltios entre 5 ohmios, pues 4 quintos de amperio, por aquí. ¿Y qué me falta? Pues fijaos, conocemos la intensidad que circula a través de esta fuente de intensidad, conocemos los 4 quintos que además van hacia abajo necesariamente porque la tensión tiene esta referencia hacia abajo, y por tanto solo nos faltaría conocer cuál es la intensidad que circula a través de la fuente de tensión, que es a priori desconocida, depende del circuito externo al que se conecta nuestra fuente. Por tanto, vamos a poner aquí pues I sub U, que es desconocida. ¿Qué podríamos hacer ahora? Bueno, pues conocemos esta intensidad de 15 amperios, esta intensidad de 15 amperios, esta intensidad de 4 quintos, esta que es desconocida y la que me piden que es I. Pues como conozco estas 4 intensidades que todas inciden sobre un nudo, que es el nudo superior, pues todas las intensidades que entran tienen que ser igual a todas las intensidades que salen. Por tanto, lo que tendré es que 15 que entra en el nudo más I, que también entra en el nudo, es igual a 0,8 o 4 quintos, es lo mismo, que sale del nudo, más I sub U, que también sale del nudo. Pues homólogamente a lo que pasaba en el circuito 2, donde teníamos una fuente de intensidad cuya tensión era desconocida, ahora teníamos una fuente de tensión cuya intensidad es desconocida y no puedo obtener de ninguna manera la intensidad I. Me faltan datos, me falta información. Bien. Bueno, como nadie dice nada, guardo esto y pasamos al tema 4, de potencia y energía. Ahora mismo hemos acabado con el primer cuarto de la asignatura, potencia y energía. Vamos a ver, vamos a empezar directamente viendo potencia y energía en un dipolo. Entonces, imaginaos que tengamos un dipolo cualquiera, como siempre hacemos, una patata conectada a un dipolo. Un dipolo que no es más que una parte del circuito con 2 terminales, por eso se llama dipolo. Si tuviera 3 terminales sería un tripolo o un cuatripolo, lo que sea. Entonces, tenemos 2 terminales. Fijaos que esta patata también es un dipolo. Pero aquí lo que me interesa es este dipolo, que ya digo que dentro puede tener lo que sea, resistencias, condensadores, bobinas, fuentes, lo que sea, me es indiferente. Entonces, imaginaos que, bueno, en este dipolo tendremos una intensidad que tendrá un sentido el que sea. Yo de momento lo voy a representar así, pero podría ser al contrario. Muchas veces, como no lo sabemos, pues lo representamos de una forma y punto. Y tendremos también una caída de tensión entre sus terminales, que será la que sea. Llamémosla U de t. Bien, pues en estas condiciones, la potencia eléctrica que consume o que cede el dipolo va a venir determinada por esta expresión. La potencia en un instante cualquiera t es igual a la tensión en ese instante cualquiera t por la intensidad en ese instante cualquiera. Bien, esta es la expresión que me dice la potencia
que consume o que genera el dipolo. A priori no la sé. Vamos a ver ahora dos casos posibles. ¿Qué casos son esos? Pues, primer caso, porque fijaos que la potencia o es consumida o es cedida, no puede haber otra posibilidad. Primer caso, si tal y como hemos definido la intensidad y la tensión, ambas son positivas, es decir, I de t es mayor que cero y U de t es mayor que cero, pues obviamente la potencia es mayor que cero y esto se le conoce como potencia consumida por el dipolo. Bien, otra forma de ver esto. Vamos a ver una analogía que he estado pensando hoy y que creo que viene bastante bien. ¿Qué es lo que ocurre? Fijaos que la intensidad, en este caso, si la intensidad es mayor que cero y la tensión es mayor que cero, está entrando por el terminal de ¿qué? De mayor o de menor potencial eléctrico, esta intensidad. ¿Por qué el menor? Sí, pero fíjate que si la caída de tensión es de arriba hacia abajo, el punto que está a mayor potencial será el de arriba, ¿no? Sí, sí, Y sí, este lo es el de entiendo. abajo. ¿Bien? ¿Vale? Entonces, fijaos que la intensidad entra por el terminal positivo y sale necesariamente, tiene que salir por aquí. ¿Por qué? Pues por la aplicación de la primera ley de Kirchhoff generalizada. Si yo meto mi dipolo en una superficie cerrada, la intensidad que entra tiene que ser igual a la que sale. Por tanto, por el terminal de menor potencial sale la intensidad. Es decir, la intensidad entra con una mayor energía de la que sale. ¿Quién se ha llevado esa energía? Pues necesariamente el dipolo, ¿no? Bueno, realmente la primera ley de Kirchhoff generalizada para lo que me ha valido es para saber que si por el terminal superior entra I de t, por el inferior saldrá I de t, necesariamente. Entonces, hemos dicho, bueno, es que la forma de saber que el dipolo absorbe energía es porque si I de t y U de t tienen este sentido, porque son positivas ambas, la intensidad entra por el terminal de mayor potencial eléctrico y sale por el terminal de menor potencial eléctrico. Esa diferencia de energía la absorbe necesariamente el dipolo, por tanto el dipolo consume potencia. Esto es lo mismo que ocurriría, imaginaos, una cascada y tenemos aquí un río, esto es un río, y ahora de repente tenemos una cascada, aquí en vertical. Por tanto, bueno, si hay un salto de altura, un salto de agua, aquí habrá una diferencia de potencial gravitatorio, ¿verdad? Vamos a llamarle U gravitatorio. Y sin embargo, el agua cuando cae para acá, tal, aquí el agua ya lleva menos energía, ¿verdad? Esto sigue siendo el agua o el río, pero con menos energía. Vamos a poner entre paréntesis, menos energía. Que se ha disipado pues en la caída. Bien, de hecho, bueno, podríamos haber puesto por aquí un molino que girara y conectado a algún alternador, pues utilizara esa energía que lleva el agua para producir nuestra electricidad. Pues esto es lo mismo. Fijaos, la intensidad, que sería el agua, entra por el terminal de mayor potencial eléctrico o mayor potencial gravitatorio y sale por el potencial de menor, por el terminal de menor potencial gravitatorio. Por tanto, ha perdido energía. Pues es lo mismo que ocurre en este dipolo. Entramos por el terminal de mayor y salimos por el de menor. Por tanto, el dipolo ha consumido energía, ha consumido potencia. ¿Sí? Vale, muy bien. Lo habéis dicho a coro. Entonces, vamos a ver otro caso. Hemos dicho el primer caso que era intensidad mayor que cero y tensión mayor que cero. Pues solo con un caso más ya somos capaces de ver qué va a hacer el dipolo.
El siguiente caso sería que la intensidad, por ejemplo, vaya con signo negativo y la tensión con signo positivo. En este caso, fijaos que vamos a representarlo, venga. Que esto no sé si va en otra diapositiva. No, va aquí. En este caso, lo que tendríamos es que la intensidad que habíamos dicho que entraba o que iba en esta dirección, como es negativa, realmente lo que pasa ahora es que la intensidad va en este sentido, porque es negativa. Es decir, I de t es menor que cero. Y la tensión hemos dicho que es positiva, por tanto, tenemos esta situación. En esta situación, fijaos que la intensidad entra por el terminal de menor potencial eléctrico, si aquí pusieron menos y aquí pusieron más, y sale por el de mayor potencial eléctrico. Por tanto, esa intensidad ha ganado una cierta cantidad de energía que se le ha tenido que proporcionar necesariamente el dipolo. Bien, fijaos que intensidad representada así sí es mayor que cero, porque nosotros partíamos del caso en el que la intensidad entraba en el dipolo, pero como ahora es menor que cero, realmente lo que está haciendo es salir, que nadie se líe con eso. ¿Vale? Voy a explicar que aquí esto sería menor que cero. Entonces, la potencia que consumiría el dipolo sería pues menos, algo menor que cero por algo mayor que cero, pues necesariamente sería negativa. Y esto sería potencia generada por el dipolo. Generada, cedida, exactamente igual. Realmente, he dicho, con dos casos somos capaces de ver todas las posibilidades, porque el dipolo o consume o genera, una de las dos. Entonces, en función de la combinación de intensidad y tensión, que ya digo que, fijaos que arbitrariamente definimos una intensidad, arbitrariamente definimos una tensión, y encima luego tenemos que ver si son positivas o negativas. Y en función de cómo sean las referencias de polaridad que hemos elegido y cómo sea el resultado de cada una de estas dos magnitudes, vamos a tener que evaluar en cada caso cuando un dipolo desconocido consume potencia y cuando genera potencia. Esto puedo entender que sea un poco lioso, pero cuando se pilla no hay más posibilidad de confundirse. Entonces, para que nadie se confundiera, he dicho, bueno, I de t es menor que cero y va hacia la derecha, que es el caso contrario al que hemos representado aquí a la izquierda y arriba. Bien, con la tensión también podría jugar, pero en función de cómo sean la intensidad y la tensión, si el producto da negativo, la potencia será generada y si es positivo, pues será consumida. Bien, ahora veremos más ejemplos. Entonces, una cosa que sí que es importante es decir que la potencia consumida en cualquier dipolo es igual a menos la potencia generada. Es decir, si un dipolo está consumiendo 10 vatios, significa que está menos generando 10 vatios. Eso tenerlo en cuenta también. Bien. ¿Qué íbamos a hacer ahora? Que se me ha olvidado. Se me ha ido completamente la pinza. Sí. Eh, Vale, fijaos que en este caso hemos dicho, bueno, la intensidad entrando en este sentido y la tensión cayendo en este sentido y hemos definido dos posibles casos. La otra opción sería decir, bueno, vamos a definir la intensidad saliendo del dipolo y la tensión en el mismo sentido. ¿Qué ocurriría en ese caso? Tenemos el dipolo
Y ahora vamos a decir que esta intensidad sale porque yo por mis referencias de polaridad las he elegido de esta forma y esta tensión la voy a elegir de la misma forma, así. Entonces, de nuevo tenemos dos posibilidades, que esta intensidad sea mayor que 0 o que sea menor que 0. Realmente lo que vamos a hacer es volver a la situación que hemos dicho antes, pero gráficamente se ve distinto. Veamos por qué. Si la intensidad I de t es mayor que 0, significa que esta intensidad efectivamente está saliendo del dipolo y la tensión sigue siendo mayor que 0, pues lo mismo, tenemos que la intensidad entra en el dipolo por el terminal de menor potencial y sale por el de mayor potencial. Por tanto, esta intensidad está ganando cierta energía que se la da necesariamente el dipolo. Por tanto, el dipolo está generando potencia. Bien, y el caso contrario es que con estas referencias de polaridad, es decir, con la intensidad saliendo del dipolo y la tensión cayendo, tal y como hemos representado, pues vamos a decir que la intensidad sea menor que 0. Es decir, que realmente la intensidad entra de nuevo en el dipolo, que es lo mismo que habíamos dicho en el primero de los casos. Y la tensión sigue siendo mayor que 0, pues lo que tenemos es que el dipolo consume potencia. Entonces, como conclusión, ¿qué tenemos que hacer siempre? Tenemos que prestar atención a qué referencias de polaridad hemos elegido. Vamos a ver cómo decimos esto. La conclusión es, teniendo en cuenta, eso es, teniendo en cuenta las referencias de polaridad, las referencias de polaridad de intensidad y tensión y el valor de dichas magnitudes, tendremos que evaluar en cada caso si lo que he dicho es que nosotros lo que vamos a hacer siempre es establecer nuestras referencias de polaridad como hemos hecho en los problemas anteriores, diciendo, bueno, pues aquí la intensidad vamos a decir que va en este sentido, por tanto la tensión va aquí también en este sentido. Resolveremos el circuito aplicando primera y segunda ley de Kirchhoff y después, para evaluar si un elemento consume o cede potencia, tendríamos que ver cuáles eran las referencias de polaridad y cuáles eran los valores que hemos obtenido al resolver el circuito. Y de esta forma podremos saber cuándo un elemento consume o cede potencia. De todas formas, entiendo que esto sea abstracto, es la primera vez que lo vemos y hablar de un dipolo a lo mejor no es lo más sensato, pero ahora ya vamos a particularizar para resistencias, condensadores, bobinas, fuentes y dicho esto, vamos a pasar a ver potencia y energía en un dipolo. Nos falta la energía, claro, es que no hemos visto todavía la energía. Pues vamos allá. ¿La energía qué es? La energía no es más que, al revés, la potencia no es más que la derivada de la energía respecto del tiempo. Vamos a representar la energía como W, como dijimos el primer día. Bien, y por tanto, para conocer la energía en un intervalo, lo que tendremos que hacer es integrar. Tenemos potencia en función del tiempo, diferencial de t, integramos ambos lados y lo que obtendremos es, en un intervalo de tiempo,
que la energía en un instante t menos la misma energía en un instante anterior tiene que ser igual a la integral entre t sub 0 y t de p de tau diferencial de tau. Bien. En régimen permanente, ¿qué ocurre? En régimen permanente de corriente continua, todas las magnitudes tensión e intensidad son constantes, por tanto, la potencia o las potencias también van a ser igual a una constante y, por tanto, en régimen permanente, la diferencia de energía entre dos instantes va a ser igual a una potencia que es constante por la diferencia de tiempo. Bien, pero esto solo en régimen de corriente continua. Eso es. Entonces, pasamos a ver ya directamente potencia y energía en los elementos pasivos básicos. Entonces, vamos a empezar por la resistencia. En una resistencia, ¿qué sabemos? Sabemos que si conectamos una resistencia a una patata de estas, pues que a través de la resistencia circulará una intensidad. En sus terminales tendremos una caída de tensión, que si queremos aplicar la ley de Ohm con sentido positivo tiene que ser coincidente con la intensidad, y si no tendré que aplicar la ley de Ohm con sentido negativo. Entonces, hemos dicho que la potencia en cualquier elemento es igual al producto de tensión por intensidad. Y fijaos que, como hemos dicho, la ley de Ohm lo que dice es que la tensión es igual a el valor de la resistencia por la intensidad. Y por tanto, si sustituyo aquí la tensión, lo que me queda es que la potencia en una resistencia va a ser igual a R por la intensidad que circula a través de ella al cuadrado. Este número, como es siempre mayor que cero, efectivamente, y por tanto, si la potencia siempre es mayor que cero, las resistencias siempre, lo voy a poner en mayúscula para que se vea bien, consumen potencia. Siempre. Esa potencia en la resistencia se disipa siempre en forma de calor. Se disipa. Bien. Podríamos expresar también la potencia en una resistencia como UdT por IdT, y la intensidad en una resistencia podríamos expresarla sabiendo que G por U, es decir, la conductancia por la tensión es igual a la intensidad. Y por tanto lo que me quedaría aquí es G por UdT al cuadrado, que también es un número siempre positivo. Por tanto, lo exprese como lo exprese, la resistencia o las conductancias siempre consumen potencia. ¿Vale? Habitualmente vamos a tener vamos a decir que las potencias positivas son mayores que cero, claro, son positivas. Las potencias positivas son consumidas y las potencias negativas son cedidas. ¿Vale? Habitualmente vamos a utilizar ese criterio. Pero ya cuando entremos en materia y hagamos problemas, yo siempre me gusta especificar, entre paréntesis pongo si es algo consumido o cedido, porque así creo que queda todo más claro. Es decir, si la potencia es mayor que cero, entre paréntesis pondría consumido. Y si fuera menor que cero, diría pues cedido. ¿Vale? A menos que me pregunten expresamente cuál es la potencia cedida y yo hable de potencia consumida. Si yo pongo potencia consumida por el elemento el que sea,
pues si es mayor que 0, efectivamente será una potencia consumida, y si la potencia consumida es menor que 0, es que es una potencia cedida. Ya digo que esto es un poco lioso y solo en la primera clase llevamos pues no sé, media hora hablando de potencia, todavía podéis haceros un poco el lío, pero conforme vayamos haciendo problemas, vamos a ver que no hay posibilidad de confusión. Entonces, ¿qué queda respecto de la potencia en resistencia? Yo creo que nada, y por tanto podemos pasar a ver energía en una resistencia. Habíamos dicho que la potencia se definía como la derivada de la energía respecto del tiempo, y por tanto la derivada de energía respecto del tiempo es igual a la potencia diferencial de t. En una resistencia hemos visto que la potencia es igual a ut por it, que es lo mismo que, por ejemplo, r por i cuadrado de t diferencial de t, ¿verdad? Donde la resistencia, obviamente el parámetro resistencia es constante. Si yo integrara, tendría que integrar aquí, aquí para que se cumpla la igualdad. Lo que tengo es que la integral de la energía va a ser la energía en un instante t menos la energía en un instante t sub 0 tiene que ser igual a r sale fuera de la integral, r por la integral entre t sub 0 y t de i cuadrado de tau diferencial de tau. Bien, esta expresión me daría la energía o la diferencia de energía entre dos instantes de tiempo para una resistencia. Quizá lo único que merece la pena es decir, bueno, en régimen permanente, cuando la intensidad, cuando todas las tensiones y todas las intensidades son constantes, en régimen permanente de corriente continua, que ya sabemos que todas las intensidades son igual a constantes y todas las tensiones también son igual a constantes, lo que tendríamos es que la diferencia de energía entre dos intervalos de tiempo va a ser igual a r por i al cuadrado, que como hemos dicho que es constante, habitualmente se representa con una letra mayúscula, i al cuadrado, ¿vale? Por, como sale fuera de la integral el i cuadrado, tendríamos un 1 al integrar, pues por la diferencia entre los dos instantes de tiempo. Que es lo mismo que habíamos hallado en la diapositiva anterior, pero sustituyendo que esta P vale R por I cuadrado en el caso de la resistencia. Bueno, no he dicho nada respecto de las unidades. La potencia se mide en vatios, eso lo dijimos el primer día, y la energía se mide en julios. Bien, lo pongo por aquí. Muy bien, pues ya sabemos todo lo que tenemos que saber sobre potencia y energía en resistencias. Vamos ahora a ver el caso del condensador y de la bobina. Voy a guardar estas cosas porque luego no me fío de que me falle algo. Entonces, en un condensador, vamos a ver, tenemos un condensador con las referencias de polaridad que estamos utilizando todo el tiempo, ¿eh? El desarrollo sería el mismo, simplemente que aquí, si hubiéramos puesto la intensidad en sentido contrario, pues habríamos aplicado, en vez de la ley de Ohm con sentido o con signo positivo, pues con signo negativo. Pero el resultado es el mismo. Bien, la resistencia siempre, esta potencia de T, siempre va a ser consumida. Intensidad y tensión, U de T. Bien, la potencia, como siempre, va a ser el producto U de T por I de T. Lo que pasa es que en el condensador sabemos cómo relacionar la intensidad con la tensión, ¿verdad? La ecuación fundamental del condensador es que la intensidad en función del tiempo es igual a la capacidad del condensador por la derivada de la tensión respecto del tiempo.
Y por tanto, la potencia en un condensador va a ser igual a U de T por C por la derivada de U de T respecto del tiempo. En un condensador en régimen permanente o un condensador en régimen permanente, ¿cuánta potencia va a consumir o ceder? ¿Alguien lo sabe? Cero. ¿Por qué? Eso es, la derivada es nula. Esas dos magnitudes van a ser constantes y por tanto la derivada se va a hacer cero. Esta derivada, como la tensión ya sería constante, ya no dependería del tiempo en régimen permanente, se hace cero y por tanto en régimen permanente un condensador ni consume ni cede potencia. De hecho, fijaos, en régimen permanente el condensador se comporta como un circuito abierto. Y aquí la intensidad es igual a cero. La tensión tendrá el valor el que sea, pero el producto de esta tensión por esta intensidad va a ser igual a cero necesariamente. ¿Verdad? Bien, esto es en régimen permanente de corriente continua. Y en un caso cualquiera, ¿qué pasa? Pues los condensadores, a diferencia de las resistencias, no siempre van a consumir potencia. Habrá momentos en los que consuman potencia y otros momentos en los que cedan potencia. Cuando se estén cargando, consumirán potencia y cuando se estén descargando, cederán potencia. Tendremos que ir evaluando en cada momento si un condensador está consumiendo o cediendo, en la forma que dijimos antes. Pues definiendo unas referencias de polaridad, resolviendo el circuito y viendo en ese instante si la intensidad y la tensión cómo son para calcular la potencia, si es en sentido entrante al condensador o sentido saliente. Y la energía. Bueno, la energía, de nuevo, hemos dicho que la energía es la derivada, o sea, la potencia es la derivada de la energía respecto del tiempo. Y por tanto, la derivada de la energía de un condensador tiene que ser igual a la potencia diferencial de t. Si integro ambos lados entre dos instantes t sub 0 y t, lo que me queda es que w de t menos w de t sub 0 tiene que ser igual a, voy a poco esto, a la potencia, que la expresión de la potencia la tenemos aquí. U de tau, vamos a poner ya tau, por c, por la derivada de u de tau, diferencial de tau, por diferencial de tau. Y esto lo vamos a integrar entre t sub 0 y t. Fijaos que este diferencial de tau se me va con este y lo que tengo es una integral en la que tengo una constante que puede salir fuera, c que multiplica la integral entre t sub 0 y t de una función del tiempo o de tau diferencial de esa función. ¿Y esto cuánto es? Tenemos una función por su diferencial. Pues será igual a la función al cuadrado, ¿verdad? Vamos a decir u de tau al cuadrado, no lo he puesto. U al cuadrado de tau partido por 2 integrado o evaluado entre t y t sub 0. Y esto es igual a, entonces, un medio de c por la tensión al cuadrado en el instante t menos la tensión al cuadrado en el instante t sub 0. Pues esta es la expresión que me determina la diferencia de energía en un condensador entre dos instantes. Si os fijáis, solo depende de la tensión que tenga el condensador
entre sus terminales en ese instante. Bueno, tenemos que conocer el instante previo. Claro, si inicialmente está descargado, la tensión inicial del condensador es cero y la energía que tiene el condensador en el instante inicial es cero también. Y me quedaría que W de T es igual a 1/2 de C por la tensión al cuadrado de T. Es decir, que la energía depende directamente de la tensión que tenga en ese momento, si empieza descargado. Si no, me tendré que apoyar en el instante anterior. ¿Sí? Muy bien. Así me gusta. Pues seguimos. Vamos ahora con el desarrollo de la potencia y energía en una bobina, que va a ser un desarrollo muy similar y vamos a llegar a unas expresiones pues también muy similares. Daos cuenta que estamos multiplicando tensión por intensidad y las ecuaciones fundamentales de la bobina y el condensador son también muy similares. Por tanto, tiene sentido que lleguemos a similares. Venga, vamos allá. Tenemos la patata, la bobina y entre sus terminales una intensidad, una tensión, de esta forma. Por tanto, la potencia la podemos definir como, esto es la bobina, la potencia la podemos definir como el producto de U de T y de T. ¿Cuál es la expresión o la ecuación fundamental de la bobina? Pues la expresión fundamental de la bobina era que la tensión es igual a el valor de la inductancia por la derivada de la intensidad respecto del tiempo. Venga, entonces, si sustituimos esta expresión aquí en la expresión de la potencia, lo que nos queda es que la potencia es igual a la intensidad por la bobina por el valor de su inductancia por la derivada de esta intensidad respecto del tiempo. En régimen permanente, ¿qué va a ocurrir? En régimen permanente de corriente continua, todas las tensiones y todas las intensidades son constantes y por tanto las derivadas se van a hacer cero y por tanto la potencia que consume o que cede una bobina va a ser igual a cero. En régimen permanente. Fijaos que de hecho en régimen permanente la bobina se comporta como un cortocircuito y por tanto por ella circula la intensidad que sea, no sabemos cuánto, pero la tensión que tenemos entre sus terminales es cero y por tanto la potencia es cero necesariamente en régimen permanente. En cualquier otro instante, de nuevo, tendremos que evaluar cómo son las referencias de polaridad, intensidad y tensión y su valor, porque las bobinas, al igual que los condensadores, se pueden estar cargando, es decir, consumiendo potencia, y luego pueden descargarse, es decir, ceder potencia al circuito. Bien, entonces, de nuevo, la potencia era la derivada de la energía respecto del tiempo, y por tanto, si queremos conocer la evolución de la energía en una bobina, tendremos que integrar entre dos instantes de tiempo, pues la expresión de la potencia. Bueno, para ser más correcto tendría que decir que esto es un tau. De tau. No, si es que no tenía que haber ni tiempo ni tau. Eso es. No, sí lo tiene que haber. Sí lo tiene que haber, ¿no? Sí lo tiene que haber. Esto es igual a potencia de tau diferencial de tau entre t sub 0 y t. Y esto, si integramos, lo que nos queda es la energía en un instante t va a ser igual o menos la energía en un instante t sub 0. Y esto va a ser igual a la integral entre t sub 0 y t de la potencia en una bobina, que viene determinada por esta expresión. Es decir, I de t, otra vez. Ay, Dios. I de tau por la inductancia, que es constante y puede salir fuera de la integral, por
diferencial de la intensidad en función de tau respecto de tau y multiplicado por este tau, por el diferencial de tau de nuevo. De forma que este diferencial se me va con este diferencial, la integral, o sea, la inductancia sale fuera de la integral y de nuevo lo que tenemos es la integral de una función y diferencial. Y eso lo que queda es, pues, la integral, o sea, la intensidad al cuadrado de tau partido por 2 y evaluada en los dos instantes de tiempo t y t sub 0. Es decir, un medio de L por la intensidad al cuadrado de t menos la intensidad al cuadrado de t sub 0. Y esta es la expresión que me determina el incremento de energía en una bobina. Es decir, la energía almacenada en una bobina depende únicamente de la intensidad en esa bobina en ese instante. Bueno, y de la intensidad que circulara en el instante inicial. Me refiero si estuviera inicialmente descargada. ¿Vale? La expresión es análoga a la que hemos encontrado para los condensadores. Simplemente que en un caso hablamos de tensión y en el caso de la bobina hablamos de intensidad. Bien. El problema C8 de la colección, que habla de potencias. Vamos a ver. Me dice, la forma de onda representada en la figura corresponde a la tensión de los extremos de un condensador ideal de 2 faradios. Es decir, si en el instante t igual a 3 segundos, es decir, en este instante, dicho condensador cede o absorbe energía y el valor de la energía almacenada en ese instante. Bien. Pues vamos allá. Fijaos que las referencias que me dan de polaridad son cambiadas. La intensidad sí y la tensión cae en este sentido. Aquí estará el terminal de mayor potencial y aquí el de menor. Pero realmente para este problema me es indiferente. ¿Por qué? Pues porque lo que estamos viendo o lo que nos interesa es saber en qué momento, o sea, cuánto es la energía almacenada en un momento determinado. Y para eso, conociendo la tensión, y aquí conocemos perfectamente el perfil de tensión del condensador, está perfectamente determinada la energía. Entonces, podemos hacerlo por tramos. Vamos a hacer entre el tramo 0, 1. Para 0 menor o igual que t menor que 1, lo que podemos decir es, bueno, conocemos la expresión temporal de la tensión, que va a ser, de hecho, pues 6t, pero es que ni me hace falta. ¿Por qué? Porque yo conociendo el instante inicial y el instante final, U en t igual a 0 va a ser igual a 0, me lo dice la gráfica. Inicialmente está descargado y U en t igual a 6, en t igual a 1, perdón, va a ser igual a 6 voltios. Por tanto, si yo quiero calcular la energía almacenada en t igual a 1, lo que tendré que hacer es apoyarme en el instante que conozco, t igual a 0, energía en t igual a 0, y esto es igual, según la expresión que hemos calculado antes, un medio de la capacidad por la tensión en t igual a 1 al cuadrado menos la tensión al cuadrado en t igual a 0. Y esto lo que me da es, bueno, vamos a dar un paso más. Fijaos que como la tensión en el instante t igual a 0 es 0, este término se me va e inicialmente el condensador está descargado, no tiene energía. Si no tiene tensión, no tiene energía. Y directamente podemos decir que la energía en t igual a 1 va a ser igual a un medio de C que vale 2, ¿verdad? Por la tensión en t igual a 1, que es 6 al cuadrado. Pues estos son
36 julios. Es la energía que tenemos almacenada en el condensador en el instante t igual a 1. Es decir, partimos de una condición en la que el condensador está descargado y aumentamos su energía almacenada hasta los 36 julios, que es cuando llegamos al instante t igual a 1. Bien, en el siguiente tramo, en el tramo 1 menor o igual que t menor que 2, lo que ocurre es que la tensión es constante, es igual a 6 voltios, y por tanto, UDT en este intervalo es igual a 6 voltios, y por tanto, si yo evalúo la diferencia de energía entre t igual a 2 menos la energía en t igual a 1, pues obviamente va a ser igual a 0, porque fijaos que estamos evaluando la tensión en un instante inicial y la tensión en un instante posterior. Vamos a llamar UT igual a 2 menos la tensión al cuadrado en t igual a 1. Como la tensión es la misma, esto es igual a 0. Es decir, durante todo este intervalo, la energía almacenada es constante. Es decir, W de t igual a 2 sigue siendo 36 julios. Fijaos, la tensión no ha variado desde t igual a 1. Por tanto, el estado de carga o descarga del condensador es constante. Hasta aquí habíamos cargado hasta los 36 julios, pues aquí, como la tensión permanece constante, tenemos la misma energía durante todo ese tiempo. Bien. Y ahora ya vamos con el último intervalo, que es en el que me piden si en este momento el condensador estaba absorbiendo o cediendo energía y cuál es el valor de la energía almacenada en t igual a 3. Pues fijaos, realmente vamos a partir de un estado en el que tenemos 36 julios almacenados y vamos a llegar en t igual a 4 a un estado en el que tenemos 0 voltios en el condensador y por tanto energía almacenada 0. Por tanto ya podemos saber que el condensador se está descargando en este tramo. Y concretamente, si quisiéramos calcular cuál es la energía almacenada que tiene el condensador en el instante t igual a 3, lo que tendremos que hacer es decir, claro, nos falta saber cuál es el nivel de carga o la tensión que tenemos en t igual a 3. Venga, para el tramo 2 menor o igual que t menor que 4, lo que necesitamos saber es la tensión para t igual a 2, que esa la sabíamos de antes, son 6 voltios. Y en t igual a 3, pues la tenemos que calcular. Pero fijaos, si tenemos una pendiente constante hacia abajo y en 2 segundos se descarga completamente, pues aquí esta tensión U en t igual a 3 va a ser igual a 3 voltios. No hace falta ni que lo calculemos, ¿verdad? Y por tanto, si U de t igual a 3 es igual a 3 voltios, ya podemos conocer el valor de la energía en t igual a 3 menos la energía en t igual a 2 va a ser igual a 1/2 de la capacidad por la tensión al cuadrado en t igual a 3 menos la tensión al cuadrado en t igual a 2. Realmente no sé por qué estamos haciendo los intervalos, si directamente podríamos decir que si conocemos la tensión, pues la energía en t igual a 3 lo podemos sacar directamente, ¿no? Es 1/2 de C por la tensión al cuadrado en t igual a 3. Es decir, 1/2 por 2 por 3 al cuadrado
9 julios. En t igual a 3 tenemos 9 julios. Bueno, hacer el intervalo podríamos ver que nos saldría negativo y de esa forma decimos que estamos descargando el condensador. Por tanto, respuestas a la pregunta del enunciado: en el instante t igual a 3, el condensador está cediendo energía porque su tensión está decayendo y el valor de la energía almacenada hasta ese instante es 9 julios, que es lo que hemos calculado aquí. Es verdad, lo del intervalo no necesariamente tendríamos que haberlo hecho, ha sido una rayada mía. Pero bueno, tampoco pasa nada. No pasa nada porque no es ningún examen, ¿no? Diréis vosotros. Pero bueno, el resultado es el mismo, no cambia. Simplemente que he hecho un poco el tonto. Pero es que jueves a las 8 menos 10. Esto era U en T igual a 3. En T igual a 3 es igual a 3 voltios. Bien, realmente el estado de carga, el estado actual de carga de un condensador lo podemos conocer sabiendo únicamente su tensión al cuadrado. O sea, su tensión. No nos hace falta saber de dónde viene a dónde va. Para saber si está consumiendo o cediendo, ahí sí tenemos que saber qué estaba haciendo en el instante previo o en el instante posterior. Si está más cargado, con más energía o con menos energía. Bien, quedan 20 minutos, así que seguimos con el tema. Vamos a pasar a ver entonces ahora potencia y energía, que principalmente vamos a hablar de potencia en fuentes. Primero en fuentes ideales y posteriormente en fuentes reales. Entonces, empezamos con las fuentes ideales. Primero, una fuente ideal de tensión. Normalmente, las referencias de polaridad que elegimos para una fuente de tensión es esta tensión y esta intensidad, habitualmente, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, la aplicación de la ley de Ohm en esta resistencia va con signo positivo, pero podríamos haber elegido cualquier otra combinación de intensidad y tensión, ¿vale? Tenemos 4 posibilidades, ¿no? Sí. Entonces, para esta fuente ideal, cuyo valor depende del tiempo, ¿vale? ¿Cuál es la potencia cedida por esta fuente ideal de tensión? Pues será igual, la potencia, voy a poner saliente de la fuente, será igual a E sub G de T, es decir, la tensión que tenemos entre los terminales de la fuente por la intensidad I de T. Esta es potencia saliente. Ahora bien, si yo quiero calcular si la potencia es consumida por la fuente, cedida por la fuente, lo que tendré que hacer es ver cómo es el signo de E sub G y cómo es el signo de I de T, ¿verdad? Vamos a particularizar en un caso. Imaginemos que E sub G de T es mayor que 0 y I de T, perdón, es mayor que 0. ¿Aquí qué pasaría? Fijaos que si I de T de 0, I de T es mayor que 0 y E sub G de T es mayor que 0, la intensidad realmente está entrando por el terminal de menor potencial eléctrico y sale por el de mayor. Por tanto, la fuente cede potencia. Fijaos que con estas condiciones, la potencia que sale de la fuente es mayor que 0. Potencia saliente positivo es la fuente cede potencia. Bien. ¿Y qué pasaría? Vamos a ver otro caso. Y ahora, en vez de cambiarle el signo a la intensidad, vamos a cambiárselo a la tensión. Que su G de T fuera
negativo y I de t sea positivo. En este caso, ¿qué ocurriría? Que realmente, como E sub G de t es negativo, la tensión, en vez de caer o estar definida hacia abajo en la fuente de tensión, sería al contrario, porque E sub G es negativa. Y en este caso, como la intensidad es positiva, entraría por el terminal de mayor potencial y saldría por el terminal de menor potencial. Por tanto, en este caso, o con estas referencias de polaridad y estos datos, aquí la fuente consumiría potencia. Ya digo, con estas referencias y estos datos. Bien, voy a poner el caso inicial porque es el que se os va a quedar guardado aquí en el PDF y prefiero que sea el caso más habitual. Normalmente las fuentes ceden potencia, pero no siempre. ¿Vale? Fijaos, en este caso hemos conectado la fuente a una resistencia. Y en la resistencia nosotros sabemos que siempre se cumple que U de t es igual a R por I de t. Por tanto, si queremos evaluar la potencia que sale de la fuente en función del valor de la resistencia, lo que tendremos que hacer es decir, bueno, esto era E sub G de t por I de t, e I de t es igual a U de t partido por R, ¿verdad? Pero además, U de t y E sub G de t es la misma. Si yo aplicara aquí segunda ley de Kirchhoff a través de este camino cerrado, yo obtengo que I de t es igual a E sub G de t partido por R. Y por tanto, la potencia saliente de la fuente también es igual a E sub G al cuadrado de t partido por R. Es decir, la potencia de la fuente depende de la resistencia a la que se conecta. Pues esa potencia, si la represento en dos ejes, potencia saliente de la fuente y la resistencia, podemos ver que cuando la resistencia se hace muy grande, la potencia va a tender a cero, y cuando es muy pequeña, a infinito. Entonces va a tener una forma parecida a esta. Bueno, y luego ya tendería al infinito. Al infinito no, perdón. Cuando R tiende a infinito, la potencia tenderá a cero. ¿Y esto por qué? Pues fijaos que cuanto mayor sea la resistencia, menor será la intensidad que circula a través de ella y por tanto la potencia que sale de la fuente, pues menor también. Porque recuerdo que además la potencia que consume la resistencia es R por I al cuadrado. Si yo disminuyo I, estoy disminuyendo la potencia que cede la fuente o que consume la resistencia. Bien. Vamos allá. Entonces, ¿qué pasa con las fuentes ideales de intensidad? Pues de la misma forma, en una fuente ideal de intensidad conoceremos el valor de dicha fuente y su G de t, y lo que podemos conectarle es, por ejemplo, una conductancia. Una resistencia-conductancia me da igual, ya sabemos que una es la inversa de la otra. Y aquí tendremos una intensidad, I de t, y una tensión, U de t. Pues de nuevo, la potencia que sale de la fuente va a ser igual a U de t por I de t.
Ahora no voy a hacer de nuevo el análisis de, bueno, ¿y qué pasa si la intensidad es positivo y la tensión es positivo? Eso vamos a ir haciéndolo ya con ejercicios prácticos, ¿vale? En este caso, si IDT es positivo y UDT es positivo, significa que la fuente ideal está cediendo potencia, ¿vale? De la misma forma que hemos analizado antes el caso anterior. Y bueno, en este caso, la tensión e intensidad están relacionados por IDT va a ser igual a G, que es la conductancia, por UDT. E IDT es igual a I sub G dt. Por tanto, eso es, I sub G dt va a ser igual a G por UDT. Por tanto, UDT es igual a I sub G dt partido por G. Y si sustituyo aquí la potencia saliente de la fuente, va a ser igual, donde pone UDT pongo I sub G dt partido por G, y donde pone IDT voy a poner I sub G dt, porque es lo mismo. I sub G dt. De forma que esto queda igual a I sub G cuadrado dt partido por G. Por tanto, si yo de nuevo represento cómo evoluciona la potencia que sale de la fuente respecto del valor de la conductancia, aquí tendríamos potencia saliente de la fuente. Cuando la conductancia es muy pequeña, este valor va hacia el infinito, y cuando esa conductancia es muy grande, pues irá decayendo hasta prácticamente ser nula. ¿Bien? Bien, pues ya pasamos entonces a ver potencia en fuentes reales. En fuentes reales. Que esto ya tiene un poquito más de chicha. A ver, en fuentes reales. Una fuente real de tensión ya habíamos visto que es una fuente ideal de tensión en serie con una resistencia que decíamos que era la resistencia interna R sub G. Y aquí tendremos el valor E sub G de T. Esta fuente va a tener dos terminales y imaginemos que le conectamos una resistencia de valor, la que sea, R, por ejemplo. Si yo introduzco mi fuente real dentro de una caja negra, a mí realmente lo que me interesa es saber qué potencia voy a tener en los terminales de mi fuente, es decir, qué potencia da mi fuente hacia afuera, ¿verdad? Es decir, la potencia saliente de la fuente en este caso en función del tiempo va a ser igual a UDT por IDT. Tal y como he representado estas referencias de polaridad, si IDT es positivo y UDT es positivo, significa que la fuente real de tensión, que es esto, estaría cediendo potencia. ¿Quién absorbe esa potencia? Obviamente, si la fuente cede, necesariamente la absorbe la resistencia, que de hecho absorbe siempre. Vamos a ver, entonces vamos a intentar relacionar la expresión de la potencia que sale de la fuente con los parámetros de mi circuito, que son pues el valor de la fuente de tensión y las dos resistencias. Para ello lo que voy a tener que hacer es aplicar la segunda ley de Kirchhoff. Aquí vamos a tener una caída de tensión que vendrá determinada por Rg por I de T y la tensión de la fuente ideal de tensión. De forma que puedo decir que E sub G de T es igual a Rg por I de T más U de T.
que realmente U de t es igual a R por I de t. Esto sería RG por I de t más R por I de t. Por tanto, puedo decir que I de t va a ser igual a E sub G de t partido por RG más R. ¿Bien? Entonces, fijaos que la potencia saliente de la fuente que tiene esta expresión también la podríamos poner en función de la potencia que consume la resistencia. Hemos dicho que lo que sale de la fuente necesariamente lo tiene que consumir la resistencia, que además va a ser consumo sí o sí porque es una resistencia. Entonces, esta potencia, que es tensión por intensidad, va a ser igual a la resistencia externa, R, por la intensidad que circula a través de ella al cuadrado. Y esa intensidad la hemos puesto en función de los parámetros del circuito, es decir, E sub G, RG y R. Por tanto, la potencia saliente de la fuente la podemos expresar como R por I al cuadrado, que es E sub G de t al cuadrado partido por RG más R todo al cuadrado. Bien. Y seguro que estáis preguntándoos que, dada una fuente real con sus parámetros E sub G y RG, tiene que haber un valor de resistencia externa que nosotros le conectamos a nuestra fuente para maximizar la potencia saliente. ¿A que sí? Seguro que os lo estáis preguntando. Pues efectivamente, podemos calcular un valor de resistencia externa que le podamos conectar a nuestra fuente de forma que maximicemos la potencia que sale de la fuente. ¿Eso qué es? Pues no es más que derivar la expresión de la potencia respecto del valor que queremos encontrar para maximizar esa función. Derivada de P respecto de R. ¿Podemos hacerlo? Sí. ¿Cómo se hace? Pues es la derivada de un cociente. Entonces, eso es la derivada del numerador respecto de R, es decir, E sub G al cuadrado, por el denominador, es decir, RG más R todo al cuadrado, menos el primero, que es, o el numerador, que es el primero, R por E sub G de t al cuadrado. Nótese que me estoy cargando la dependencia con el tiempo porque es un coñazo, por la derivada del denominador respecto de R, es decir, 2 veces RG más R. Y todo eso dividido por el denominador al cuadrado, es decir, RG más R a la cuarta. Si yo quiero maximizar la potencia que obtengo de la fuente, lo que tengo que hacer es igualar a cero esto, ¿verdad? Si yo igualo a cero esto, obviamente lo que tiene que ser igual a cero es el numerador, no el denominador. Por tanto, esto no me hace falta. Vamos a igualar a cero el numerador entonces. Y si me fijo, este término aparece en los dos lados, por tanto podría sacar factor común y como está igual a cero, se me iría, no puede ser cero, L sub G. Y lo que me queda es esto. Fijaos con esto. Entonces, fijaos, tenemos un término RG más R al cuadrado, por tanto, este se me va con este, y simplemente me queda que en el primer término tenemos RG más R menos 2 por R tiene que ser igual a 0. Por tanto, RG tiene que ser igual a R. Es decir, para maximizar la potencia que sale, la potencia que obtengo de mi fuente real, la resistencia que conecto en sus terminales tiene que ser igual a la resistencia
a la resistencia interna de la fuente. Lo cual es un fastidio por un desarrollo que haremos el próximo día, que tiene que ver con el rendimiento de la fuente. Este tipo de cuestiones se da mucho en los exámenes, perdón, cuando te dicen se conecta una resistencia que maximiza la potencia que sale de la fuente. Pues ya sabemos que el valor de la resistencia tiene que ser igual al valor interno, valor de la resistencia interna de la fuente.